Hace poco más de 40 años, en mayo de 1983, Eduardo Benavente perdió la vida en un desafortunado accidente de coche cuando se dirigía a Zaragoza para tocar en un concierto con su banda Parálisis Permanente. Benavente y su grupo se convirtieron en los principales referentes del post-punk y la música gótica española, conocida entonces en la península como afterpunk o música siniestra, la cual, con su sonido oscuro y radical, ofrecía un contraste tenebroso a la movida madrileña. El legado de Benavente y su banda marcó a una generación y definió un movimiento contracultural que sigue siendo añorado y reivindicado hoy en día. Hoy en Perspectivas Sónicas vamos a explorar una de las etapas más interesantes y creativas de este país, la onda siniestra. Tras el final de la dictadura, España vivía una etapa de efervescencia cultural marcada por la necesidad de romper con lo añejo y todo lo que representaba el pasado. La juventud estaba ansiosa de probar y descubrir nuevas expresiones culturales y abrazó nuevos movimientos que llegaban del extranjero. El que pegó más fuerte a los jóvenes fue el punk y posteriormente el post-punk. El post-punk surgió en Inglaterra como una evolución del punk, cuando se vio que este último, a pesar de su impacto inicial, comenzaba a estancarse. El punk, caracterizado por su energía cruda y sus ganas de romper con todo, se había vuelto esclavo de sus normas, las cuales acabaron limitando su creatividad. El post-punk tomó esa misma actitud disruptiva, pero la expandió con un enfoque más experimental, integrando influencias de otros géneros, como el dub y la electrónica, abriéndose a nuevas sonoridades y temáticas más profundas. Una de esas corrientes exploró la alineación, el nihilismo y lo gótico. De esta vertiente más oscura surgieron bandas como Joy Division, Siouxsie and the Banshees, The Cure, Bauhaus o Killing Joke. Olvido Gara, quien adoptó el nombre artístico de Alaska, estuvo en la capital inglesa en 1976, cuando tenía tan solo 13 años, y pudo ver todo lo que se estaba gestando. Se podría decir casi con total seguridad que fue la primera punk de España, con permiso de Paloma Romero Palmolive, miembro de The Slits. A finales de 1977 se unió a otros artistas, en su mayoría ilustradores y fanzineros, como Carlos Berlanga, Manolo Campoamor, Nacho Canut, Enrique Sierra y Fernando Márquez el Zurdo. Y juntos fundaron Caca Deluxe, una banda pionera del punk más glam en español y pilar fundamental de la naciente movida madrileña. La banda solo llegó a grabar un disco debido a su corta vida. Como vamos a ver en esta historia, muchos miembros participaron en bandas cruciales. El Zurdo fundó la Modé, y Nacho Canut, Carlos Berlanga, Alaska y Manolo Campoamor, quienes tenían mejor afinidad entre ellos, cuando se disolvió Caca Deluxe, fundaron Alaska y los Pegamoides, a los que, poco después, se unieron unos jovencísimos Eduardo Benavente a la batería y Ana Curra a los teclados, quienes aportaron ese lado siniestro a la banda. La pareja se fue a vivir junta una semana después de conocerse e hicieron varios viajes a Inglaterra, donde quedaron fascinados con los conciertos de Killing Joke y Bauhaus. Comenzaron a cardarse el pelo y a vestir con pantalones de piel y creepers. Alaska y los Pegamoides sacaron su único disco de estudio en 1982 para el sello Hispavox, al que llamaron Grandes Éxitos, una colección de canciones new wave, punk y hasta disco. Trascendió del underground al mainstream gracias, en gran parte, a la canción Bailando. Pese a este éxito, en la banda había increpancias internas. Desencantado por el giro hacia lo oscuro y gótico que había tomado la banda tras la llegada de Eduardo y Ana, Carlos Berlanga dejó la banda y formó Dinarama. Al poco tiempo se les unirán Alaska y Nacho Canut, pasando a llamarse Alaska y Dinarama, quienes se convertirán en una de las bandas más populares de la década de los 80. Por otro lado, Eduardo Benavente formó Parálisis Permanente, y ahora sí, empieza la oscuridad. La banda se formó en 1981 en paralelo a Pegamoides, con los hermanos Eduardo y Javier Benavente por un lado y Nacho y Johnny Canut por otro. Finalmente, Javier abandonó la banda y se les unió a Ana Curra. No voy a mencionar todos los miembros que pasaron por las bandas, porque si no el vídeo sería demasiado denso, y algunos de ellos estuvieron tan solo unas semanas sin llegar a grabar nada, como es el caso de Jaime Urrutia con Parálisis Permanente, por lo que me voy a centrar tan solo en los actores clave. Hispavox tenía muchas reticencias en sacar disco a una banda tan oscura, por lo que, inspirados por todos estos grupos británicos que se autoeditaban sus trabajos, abrieron su propio sello, Tres Cipreses. A partir de este momento, los sellos independientes se convirtieron en una norma en el underground español, y la gran mayoría de las bandas que vamos a nombrar editarán sus discos de manera independiente. Su primer trabajo fue un split con Gabinete Caligari, banda liderada por Jaime Urrutia, quienes, antes de explorar el lado más cañí del pop rock español, estaban influenciados por bandas como The Cure, además de por el magnetismo del propio Benavente. Las canciones elegidas por Parálisis Permanente fueron Autosuficiencia y Tengo un pasajero. Gabinete Caligari eligió Golpes y Sombras negras. Me miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca en nadie. Sombras negras en la catedral. El disco se convirtió en una joya dentro del underground, y pronto ambas bandas empezaron a tocar en cada vez más conciertos y a ser invitados a programas de televisión.
Eduardo Benavente no era ni alto ni especialmente guapo, pero poseía un carisma innato que pocos en la escena podían igualar, quizás solo comparable con el de Alaska. Su magnetismo atraía tanto a sus seguidores jóvenes como a sus compañeros músicos, generando tanto admiración como rivalidades y envidias por su creciente fama. Esa aura enigmática lo convirtió en un líder natural, adquiriendo rápidamente el estatus de figura icónica y al mismo tiempo controvertida. Tras el split lanzaron el EP Quiero ser Santa en 1982 y unos meses después el disco El Acto, el cual lo situó en la cima del underground estatal. Un lluvioso viernes 13 de 1983, cuando empezaban a saborear el éxito, tuvo lugar su trágica y repentina muerte. Con ella desaparecía la banda, pero empezaba la leyenda. Hola, somos Radio Futura y queremos presentaros hoy a un grupo excelente dentro del panorama musical español. Se llaman Décima Víctima y hacen una música completamente auténtica, densa y como muy rica en matices, ¿no? Al igual que Parálisis Permanente y Gabinete Caligari, en 1981 también se formó la otra gran banda de la primera etapa de la onda siniestra, Décima Víctima, formada por los hermanos suecos Lars y Per Mertanen, José Brenna y Carlos Entrena, una banda muy cercana a Joy Division y posiblemente los que tenían el sonido más frío y oscuro. Las letras de Entrena, entre existencialistas y depresivas, aportaban ese ambiente melancólico y angustioso que los emparejaban con el Faith de The Cure. Pese a eso, era una banda minimalista y siempre vestían de forma austera, renegando del look característico de los Siniestros. Ellos también crearon su sello para editar su propio material, Grabaciones Accidentales, abreviado como GASA, fundado junto con Paco Trinidad y miembros de Esclarecidos. Allí editaron todo su material, entre los que se encuentran sus dos discos, los geniales Décima Víctima y Un Hombre Solo. El sello no tardó a editar a otros artistas de la escena, como Derribos Arias, Los Coyotes, quienes en sus inicios tenían un sonido más oscuro y cercano al psychobilly, La Dama se esconde, Mar otra vez, o el primer single de Do Can Do, banda que más tarde arrasaría en las listas de éxitos. Pese a eso, pasaron apuros económicos, en especial por la tibia acogida del disco de Derribos Arias, y lo absorbió otro sello independiente que venía pegando bien fuerte, Dro, quienes también acababan de absorber Tres Cipreses. Pero no nos adelantemos, ahora volveremos con Dro. Derribos Arias fue la banda que más repercusión tuvo de Gasa, liderada por el carismático y extravagante Poch. Si Décima Víctima era el extremo melancólico del afterpunk, ellos eran el extremo cómico y absurdo, una de esas rarezas de la escena entre el caos y la genialidad, entre Cabaret Voltaire y lo cutre. Derribos Arias, ¿es verdad eso de que sois un grupo cutre? Sí. Su primer lanzamiento fue el genial single A Fluor, seguido del EP Branquias bajo el agua. A Fluor es la sensación, branquias bajo el agua es el baile de actualidad. Pese a lo arriesgado de la propuesta, consiguieron bastante notoriedad en la escena, llegando a actuar varias veces en televisión. Todo el mundo pensaba que iba a ser la gran banda del momento, pero cuando sacaron en La Guía del Listín, su único LP, ofrecieron un disco con un sonido maquetero y desafinado, en contraposición a sus trabajos anteriores, por lo que mucha gente lo consideró un paso atrás en su carrera. Volviendo al extremo siniestro de la escena, bandas como Agreement Orca, formada en Donosti en 1981, tenían ese sonido tan característico de la escena, entre The Cure y Joy Division. Publicaron 2 singles en Draw y grabaron un disco que nunca vio la luz, no llegaron a tener mucha repercusión más allá del underground. En 1983 la banda se convirtió en La Dama se esconde, los cuales pasaron a hacer un pop más cercano a la New Wave y tuvieron relativo éxito fuera del underground durante la década. Nada ha terminado, no hay oscuridad, no hay frío en ningún lugar. Los Monaguillos fueron una de las propuestas más originales de la onda siniestra. Fundada en 1980, la banda tenía un sonido que combinaba elementos de Siouxsie y del rock más psicodélico de los años 70. Pronto llamaron la atención de la escena y la prensa especializada. Sacaron el EP Voces en la Jungla y el single Prisma de Ágatas. Y cuando todo el mundo estaba esperando su disco largo, contra todo pronóstico, se separaron. Otras bandas interesantes de la onda siniestra fueron La Fundación, El Último Sueño o Los Seres Vacíos, con Ana Curra, aunque ninguna de estas formaciones tendría una larga carrera. Por otro lado, aparte del sonido oscuro que dominaba la escena alternativa del país, una serie de bandas con un carácter más electrónico y experimental empezó a tomar relevancia dentro del underground. Aviador Draw fueron los pioneros del pop electrónico en el país. La banda se formó en 1979 y tomó influencias de bandas como The Residents, Devo o Kraftwerk. Fundada por Servando Carballar, Arturo Oranz, Gabriel Riaza y Juan Carlos Sastre.
Moviplay les editó 2 singles, pero el grueso de la banda, salvo Servando, descontenta con el sonido que estaba tomando, decidió abandonar el grupo para formar Esplendor Geométrico. Viendo que ninguna discográfica quería editarles el disco, Servando creó en 1982 el sello Draw, cuya primera referencia fue el single Nuclear Sea. Esplendor Geométrico, por su parte, hizo lo mismo y autoeditó sus propios discos. Se mantuvieron en la música electrónica, pero para distanciarse del sonido de Aviador Draw, se alejaron del pop y abrazaron la experimentación. Crearon mantras rítmicos, hipnóticos y ásperos, donde el ruido adquirió más importancia que las melodías. Eran unos bichos raros dentro de la movida madrileña y empezaron a tener más repercusión fuera de la península, en culturas más interesadas por el ruido, como la alemana o la inglesa, siendo englobados dentro del género industrial. Ambas bandas siguen haciendo giras y editando material a día de hoy. En 1980, Servando Carballer monta un grupo paralelo a Aviador Draw, los cuales actuaban siempre con identidades ocultas. La base del grupo giró en torno a Marta Cervera, Arcoiris, y se supone que contaba con miembros de la banda Alphaville, otro grupo que coqueteó con lo oscuro. En el centro del antiguo amuleto de egipcianos, con el busto. Hubieron muchísimos proyectos de carácter experimental y electrónico, cada uno con su personalidad, como los granadinos Diseño Corbusier y el proyecto de su vocalista Annie Fink, Neozelanda, los barceloneses Claustrofobia y Macromasa, o los madrileños La Caída de la Casa Usher, Mar otra vez o Mecánica Popular, y muchos proyectos más geniales que me estoy dejando, pero seguro que un día hablamos de ellos. Muchas de estas bandas apenas fueron conocidas en su época, y es gracias a las reediciones de sellos como Munster que hemos podido llegar a ellas. A finales de la década de los 80, la onda siniestra estaba en decadencia. Quizás el lugar donde se mantenía con más fuerza era en Valencia, especialmente en algunas discotecas de la ruta, como Chocolate o Barraca. Con la llegada de la década de los 90, el enfoque se desplazó hacia un ambiente más colorido y hedonista, reflejando un cambio en las prioridades culturales, el deseo de disfrutar y dejar atrás la oscuridad y las preocupaciones profundas que habían definido las décadas anteriores, en especial en este país. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para más contenido futuro. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.